Esta crisis migratoria ha sido abordada desde diferentes frentes, como el político, el humanitario. Dada su magnitud, sectores académicos también han abierto espacios para discutir las implicaciones del llamado éxodo venezolano. Por esta razón, la Universidad del Rosario, en Bogotá, en la capital de Colombia, presentará este martes el foro denominado Desafíos de la Migración Venezolana. Este evento reunirá a los diferentes actores protagonistas de este escenario, busca generar un espacio de reflexión multidisciplinario. Funcionarios como el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante Colombia Kevin Whitaker, van a participar de esta reunión. Por esa razón nos acompañan en nuestro Centro Internacional de Noticias Ronald Rodríguez, politólogo, vocero del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, y María Clara Roballo, internacionalista e investigador de este mismo observatorio. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo necesariamente tengo que comenzar preguntando algo. Por lo menos creo, como cree muchísima gente, que si algo falta a nivel gubernamental en la región es coordinación. Es decir, no hemos sido capaces de dar una respuesta migratoria, por lo menos coordinada. ¿Es así o no? En efecto, cada país tiene su propia lógica migratoria, no estábamos preparados para este fenómeno, particularmente Colombia no tiene una tradición de migración, es decir, de recibir migrantes, de expulsar, sí, de hecho, pues en diferentes momentos algunos de nuestros vecinos se quejaban de cómo Colombia era un país expulsor, Venezuela, Ecuador, todos los países del área hasta Chile tienen políticas en las cuales Colombia es un problema migratorio, pero nosotros en sí nunca habíamos sido atractivos para la migración. Colombia era un país que estaba en guerra y hacía poco atractiva la lógica incluso de la inversión, y en ese orden de ideas pocas veces se veía a Colombia como un destino. Ahora, con digamos, el deterioro de la situación en Venezuela, los venezolanos no tienen otra alternativa sino escapar de su país, y obviamente con una frontera de 2.219 kilómetros, la forma más fácil de llegar a un sitio es a Colombia. Y hay que decirlo, más allá de la institucionalidad del Estado, Colombia tenía una experiencia, y esa experiencia era la capacidad instalada de ONGs, de grupos religiosos, de sociedad civil organizada que atendía a desplazados antes, desplazados del conflicto, y que empiezan a atender a los migrantes venezolanos. Por eso el impacto no ha sido tan severo en Colombia, a pesar de los números que estamos manejando. Pero en efecto, falta coordinación, y de hecho la respuesta que se están dando en estas primeras de cambio ha sido más una respuesta de la sociedad civil que realmente del establecimiento. El establecimiento como que hasta ahora estamos en la lógica de registros, claro, y en tener el fenómeno entre manos. Claro, pero digamos, Colombia creo que es el país que ha respondido con mayor rapidez, Colombia es el país que ha respondido con mayor solidaridad, Colombia ha dado respuestas oportunas, por ejemplo, con el permiso especial de permanencia, que además permite trabajar. Creo que Colombia ha respondido a Venezuela como Venezuela en un momento respondió a Colombia. Sí, sin lugar a duda, Colombia, digamos que no nos podemos quejar tampoco de un espíritu adverso a la migración. De hecho, una de las cosas que yo siempre he resaltado del gobierno colombiano, tanto del pasado como del actual, es que se tiene un sentimiento de solidaridad y que se han creado una serie de instrumentos temporales. Por ejemplo, el primer PET ya va a completar el primer año, lo que quiere decir que ese PET se vence dentro de un año, y ahí es cuando vamos a empezar a enfrentar unos dilemas de qué se va a hacer, sobre todo porque se tiene la visión de que esto es un problema a corto plazo, y no lo es. La migración no es un problema en el cual la gente se va y después simplemente regresa a su país cuando cambian las condiciones. Primero, esas condiciones no se ven fáciles de cambio, y segundo, la gente crea lazos en el país que llega, y obviamente ese regreso, de hecho, pues muchos de nuestros compatriotas, aún a pesar de la crisis, siguen en Venezuela y tienen temor de regresar a Colombia. Entonces, claro, esto es un fenómeno que nos va a cambiar, y particularmente el Estado colombiano hacia futuro. Si de alguna forma el ¿sí? PEP se ha replicado en otros países de la región. Colombia ha sido un modelo de estas primeras políticas que se han hecho como una forma más lo bien hizo Perú, ¿verdad? entender. Chile también ha empezado a avanzar al respecto. El tema es que hoy, de hecho, hoy lo dijo el canciller hablando de la voluntad política en efecto de este gobierno de crear una política migratoria, y habla pues un poco de armonizar justamente todas estas medidas, porque el tema a nivel regional tiene que ir muchísimo más allá de permisos laborales. Hay temas como la patria, temas de refugio, temas de saber si se le va a reconocer algún estatus de migración humanitaria, que deben ser políticas tomadas regionalmente y no un solo país, porque ahí se conglomeraría todo. Entonces,
El desafío es muy alto a nivel regional. El desafío es alto y es a nivel regional. Creo que eso está absolutamente claro. Ningún país de la región puede por sí solo dar una respuesta por el número de personas que implica el éxodo venezolano. Hablemos del evento de mañana. ¿De qué va este evento? ¿Por qué planteárselo en este momento? Entiendo, estábamos conversando justo antes de ir al aire, que no solamente va el canciller, que no solamente está el embajador de Estados Unidos, hay también otras personalidades que van. Sin lugar a duda, digamos que esto es parte de un trabajo que viene haciendo el Observatorio de Venezuela, una continuación a una investigación en materia migratoria que arranca precisamente en el 2015 cuando ocurre la expulsión de los colombianos, y este año particularmente junto a la Konrad Adenauer empezamos a organizar unas mesas de trabajo con funcionarios municipales, con secretarios de salud, con secretarios de educación, con funcionarios que estaban viviendo el día a día en los municipios, con el gobierno nacional, con especialistas. De estas mesas de trabajo salió un documento. Este documento hace parte, digamos que es la base de este evento de mañana, y tendremos al canciller colombiano pues dando su visión y la política. Es más, ya sabemos hoy que va a haber una ley migratoria. De hecho, pues la idea es darle insumos a él para esa ley migratoria. Vamos a tener a los embajadores de Estados Unidos, Perú y Ecuador viendo cómo ellos han afrontado el tema. Obviamente cada país tiene su propia particularidad y lo importante es generar lógicas de coordinación. También vamos a tener al Estado colombiano en pleno, es decir, a Migración Colombia, al gerente de la frontera, hablando de cómo se va a hacer eso al terreno interno, la instrumentalización de muchas de esas iniciativas que tiene el Estado colombiano, a la comunidad internacional, ACNUR y OIM, hablando de cuáles han sido sus planes de acción y cómo, digamos, pueden aportar para que Colombia tenga un mejor manejo a partir de la experiencia de estas organizaciones. Pero puntualmente también vamos a tener a Tomás Páez, que es uno de los especialistas en la diáspora venezolana, el especialista internacional, que viene a darnos la visión no solamente del foco del problema que tenemos hoy nosotros, sino la visión de la diáspora global, de la diáspora venezolana en España, en Europa, en Estados Unidos, incluso de cómo ha llegado a otras regiones del mundo, Oriente Medio, esto que ha significado la salida de los hermanos venezolanos, y finalmente nosotros haciendo entrega del documento. María Clara, ¿de qué va el documento? Es decir, hablemos de algunos puntos que trae este documento, que es producto del estudio que ustedes han venido haciendo y que es un aporte para las políticas públicas que puedan tomarse. Bueno, el grueso del documento es justamente la identificación de 35 problemáticas, porque queremos mostrar la complejidad del fenómeno migratorio que apunta a múltiples temáticas, porque ser un fenómeno social atraviesa la sociedad colombiana y venezolana, por supuesto. Claro. Entonces es un documento más o menos de 45 páginas, donde hay un contexto corto, hablando un poco del por qué ahora es tan pertinente generar una política migratoria, y está muy de la mano obviamente con el momento que está viviendo esta última diáspora venezolana al país, las características particulares, las cifras tan dramáticas que hoy está presentando la realidad social venezolana. Y hay unas divisiones, digamos, empezamos abordando la migración desde unas problemáticas transversales, muchas problemáticas que justamente aparecen al no existir una política migratoria, la necesidad de un registro y una política de retorno, y muchos temas en los que el Estado pues hoy tiene que actuar prontamente, temas de integración social. Posteriormente hablamos de temas de los desafíos en salud, desafíos en educación y desafíos en integración laboral, que es muy, muy importante. Ronald, esta última oleada, porque María Clara hacía alusión a esta última oleada, ¿identifica el estudio cuántas oleadas se produjeron, digamos, en estos últimos años? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, en efecto, y además por diferentes causas. Digamos que Colombia y Venezuela han tenido una relación estrecha, pero desde que asciende el chavismo empieza una serie de diásporas, una primera diáspora que va entre 1999 y el 2002, que es básicamente una diáspora política de sectores a los cuales se les fue cerrando la puerta con el cambio constitucional en 1999 y después con toda la lógica del golpe de Estado que se da en el 2002. Después de esto ya viene una persecución muchísimo más sistemática, clara, hacia líderes económicos, hacia sectores económicos. Todos recordamos lo que significó la masacre laboral de PDVSA, donde muchos técnicos, gente que tenía mucha preparación, de un momento a otro se les fueron cerrando los espacios simplemente por haber firmado en contra del presidente Hugo Chávez el referendo revocatorio del 2004, y esto generó una serie de salidas
que se fue muchísimo más allá del sector petrolero y muchas veces no se habla de ello. Finalmente tenemos un tercer grupo que es el de los jóvenes que empiezan a ver que su futuro se acaba en Venezuela, que no tienen un espacio más allá y que empiezan a migrar a otros países junto con algunas élites para reacomodarse. Esos jóvenes que ya hoy están graduándose, por ejemplo, de universidades colombianas, y finalmente esta última, la diáspora que estamos viviendo, que es una de crisis humanitaria. Te interrumpo un segundo. Esta tercera diáspora de jóvenes, ¿en qué año? O sea, ¿en qué año la identifican? 2009-2014, que son muchos profesionales y muchos estudiantes de diferentes disciplinas. Exacto, pero que incluía profesionales, claro, además de estudiantes, claro. Y esta última, que va del 2014 en adelante. Sí, realmente, digamos, el punto donde el Estado colombiano se percata es la salida de nuestros compatriotas en el 2015, que vienen con muchos de sus familiares que son colombo-venezolanos. Además, porque eso hay que decirlo, esta no es solamente una migración de venezolanos. Estamos hablando de colombianos retornados, de colombo-venezolanos, de venezolanos y de venezolanos con otras nacionalidades. Porque a veces nosotros olvidamos que muchos venezolanos tenían relación con Europa o con otras partes del continente, claro, y como no tienen acceso a documentación, porque el gobierno sistemáticamente ha utilizado esto como un instrumento de presión, tienen que recurrir a sus otras nacionalidades para tener movilidad internacional. Entonces es un fenómeno que va muchísimo más allá que simplemente la migración de los venezolanos. ¿Qué es lo que ocurrió en Europa, básicamente, ¿no? Es decir, todos aquellos venezolanos de hijos europeos que llegaron en los 50, 60 a Venezuela, españoles, portugueses, italianos, son los que regresaron también. Muchos en busca de un pasaporte, porque no lo tenían además. Bueno, nadie lo había necesitado, ¿no? Y esa creo que es el grupo grueso de la migración que va hacia Europa. Y eso también pasa con los colombianos. Recordemos que claro, hasta 1991 en Colombia no teníamos la lógica de doble nacionalidad. Entonces muchos de los colombianos que habían nacido en territorio venezolano, que eran hijos de colombianos en este territorio, nunca se habían preocupado por sacar una nacionalidad colombiana, porque entre tener la nacionalidad colombiana y la venezolana, en aquel entonces era muchísimo mejor tener la venezolana. Hoy, irónicamente, es al revés. Hoy muchos de ellos han tenido que recurrir a sacar su nacionalidad colombiana porque la nacionalidad venezolana es un lastre que les pesa ante un gobierno que sistemáticamente utiliza muchos de sus instrumentos del Estado para perseguirlos. ¿Tiene el estudio, por casualidad, alguna referencia a lo que dice, por ejemplo, Nicolás Maduro, que la migración se mueve pero el lado contrario a lo que nosotros vemos y a los datos que nosotros manejamos, que se mueve desde Colombia hacia Venezuela? Bueno, eso nosotros lo desvirtuamos en el 2015. En ese momento, la red académica binacional, profesores de Venezuela y profesores de Colombia que llevaban trabajando el tema migratorio durante muchísimos años, publicamos algunas de las cifras que se tenían en la migración. Y en efecto, es que en el 2015 el presidente venezolano decía, primero dijo que eran 5.600.000, después en otro discurso dijo que eran 5.700.000, y el entonces defensor del pueblo, hoy fiscal, dijo, no, son 6 millones. Y iban redondeando cifras sin tener ningún asidero. Nosotros revisamos las cifras en Venezuela, encontramos que en el censo del 2011 eran 720.000 colombianos en Venezuela, pero hoy, gracias a nuestros consulados, sabemos que muchos de ellos tuvieron hijos y que la cifra más o menos estimada es de 3,4 millones de colombianos en Venezuela, pero porque ahí hay colombianos de segunda y tercera generación, que es un fenómeno que ocurre en las migraciones. Simplemente la gente se mezcla, comparte, hay integración social. Y hay que decirlo, el chavismo también utilizó como herramienta política la migración colombiana. Recordemos que ellos crearon la misión Identidad para que apoyaran a Hugo Chávez en el referendo revocatorio del 2004, y hacia obtener la nacionalidad venezolana. Entonces, hay una serie de instrumentos y una serie de cifras que maneja el gobierno, pero cuando uno va a ratificarlas con las fuentes de ellos, con el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, encuentra que no hay mucho asidero, sino que son cifras alegres que el gobierno publica sin mayor sustento. Que podemos quedarnos con esta 3,4 millones de colombianos, pero que tienen segunda y tercera generación, como va a pasar en Colombia en unos años. Igual, habrá venezolanos, colombianos de segunda y tercera generación, y si seguimos como vamos, de cuarta y de quinta generación. María Clara, para participar, ¿es un evento a puertas abiertas? Es un evento totalmente a puertas abiertas. Los invitamos a que entren a la página del Rosario, al link eventos, y ahí pueden registrarse. Mañana el evento empieza a las 7:30 hasta las 12 del día. Es un evento que va a ir en la mañana. ¿Algo más que quieran mencionar que les parezca importante y que a mí se me escape?
Bueno, realmente que este ejercicio lo hacemos de cara para que el público colombiano entienda que el fenómeno migratorio no es un fenómeno que se va a acabar en 2 años, que vamos a vivir una transformación social del Estado colombiano gracias a la llegada de los hermanos venezolanos y que tenemos que empezar a generar procesos de integración, tanto político como sociales. Como lo hubo en Venezuela durante muchos años. Es decir, yo recuerdo, estando en Venezuela, trabajaba en campo, hacía muchísimo reportaje, recorrí el país muchísimas veces y todo lo que era la frontera, por ejemplo, la frontera del Zulia, Táchira, que era la zona productora de Venezuela, producíamos carne, pollos, leche, plátanos y todo lo que usted quiera, pare de contar. Toda la mano de obra de Venezuela era colombiana y había mucha gente que pasaba en la mañana, trabajaba todo el día, se volvía en la tarde, pero la producción de Venezuela la manejaban los colombianos, eran quienes sembraban, quienes trabajaban en las fincas y todo. Y a todos los venezolanos de mi generación y de mi generación anterior, todos tuvimos un colombiano en la vida, absolutamente todo. Eso va a pasar, pero exactamente al revés. Ojalá los procesos de integración se den de la manera adecuada para evitar la xenofobia, que quizás sea el problema que más nos ocupa, no solo a Colombia, sino al resto de los países, ¿no? ¿Manejan eso ustedes en el informe? Claro, es una de nuestras apuestas importantísimas porque en la medida que no hayan políticas de integración social, otras políticas públicas pueden estar en peligro de ejecución, ¿no? Si no tenemos una sociedad preparada para asumir, recibir a la población migrante, va a ser mucho más difícil generar otras políticas que van a tener temas laborales y que son mucho más cuestionables o temas de salud, porque el Estado colombiano o la sociedad colombiana no está acostumbrada a recibir migración. Claro. Rodrigo, María Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.